Bienvenidos a este nuevo tema de bases biológicas de la conducta, donde fíjense que estamos viendo cuáles son las bases de la conducta del ser humano, las mismas bases que nos permiten pues, ser prósperos, ser exitosos en la vida, porque de la conducta depende todo. Vamos a ver los métodos de estudios de la genética conductual. Aquí, bueno, como sabemos, pues estamos en la materia de bases biológicas de la conducta. Temas muy importantes para uno aprender, pues cómo los genes tienen que ver y el medio ambiente en que vivimos y en que nos desempeñamos con la conducta de nosotros mismos. Vamos a ver métodos de estudios de la conducta en las bases biológicas del ser humano. En la genética conductual, los métodos genéticos cuantitativos se utilizan para estimar el efecto neto de los factores genéticos y ambientales en las diferencias individuales en cualquier rasgo complejo, incluidos los rasgos comportamentales. Además, los métodos genéticos moleculares se emplean para identificar los genes específicos que son responsables de una determinada influencia genética. La investigación se realiza tanto en animales como en humanos. Sin embargo, los estudios que utilizan modelos animales tienden a proporcionarnos datos más precisos que las investigaciones realizadas en humanos. Recuerden que cuando a una persona tú le preguntas algo, pues muchos te contestan lo que realmente sienten y otros ocultan muchas verdades por cuestiones de la conducta humana, ya que tanto los genes como el medio ambiente pueden manipularse y controlarse en laboratorios. Bien, debido a la imposibilidad de manipular los genes y el entorno en investigación con humanos, pues se suele usar dos métodos cuasi experimentales para detectar la influencia genética en las diferencias individuales, en rasgos comportamentales. El método de los gemelos, basado en la comparación de gemelos monocigóticos, son genéticamente idénticos entre sí y provienen de un mismo óvulo, y disigóticos, pues son los que se desarrollan a partir de dos óvulos fertilizados al mismo tiempo en la matriz. En los estudios de gemelos, si estos son monocigóticos, son significativamente más similares que los disigóticos, que significa que los genes juegan un papel determinante en el rasgo comportamental. Es decir, en la medida en que la variabilidad conductual es causada por factores ambientales, los gemelos disigóticos deben ser tan similares como para el rasgo en cuestión como los gemelos monocigóticos, ya que ambos tipos de gemelos son criados por los mismos padres en el mismo lugar y al mismo tiempo, comiendo la misma comida y viviendo una misma vida. Sin embargo, no son iguales y ya eso lo sabemos. Otro método de estudio es el de adopción, en el que se realiza un diseño cuasi experimental basado en que los niños adoptados son separados tempranamente de sus padres biológicos, por lo que es posible estudiar los efectos por separado de la naturaleza y la crianza, es decir, cuál es la incidencia de la naturaleza de los genes o de la forma en que se críen esos niños. Y uno de los estudios más destacados se llevó a cabo en 1966 por el genetista Leonard Histon, demostrando que los niños adoptados lejos de sus madres biológicas esquizofrénicas tenían la misma posibilidad de desarrollar la enfermedad, alrededor de un 10%, que los niños criados por sus madres biológicas con esquizofrenia. Vean, es decir, hicieron estudios
de un grupo de niños adoptados y esos niños adoptados pues también heredaban las características de la esquizofrenia, a pesar de ser criados en otro ambiente. Principales hallazgos científicos acerca de la conducta y de las bases biológicas de esta conducta humana. Es decir, de que la conducta depende de los genes también y del medio ambiente. Mediante el uso de diseños genéticamente sensibles como los estudios de gemelos o los estudios de adopción, las investigaciones en genética conductual han generado diversos hallazgos científicos a lo largo de los años. A continuación, pues se ponen los principales descubrimientos acerca del tema. 1. Todos los rasgos psicológicos muestran una influencia genética significativa. Es decir, esta es una de las conclusiones a las que se llega en los experimentos. Los rasgos psicológicos han mostrado de forma consistente una influencia genética significativa en los estudios realizados, lo que ha llevado a que se describa la primera ley de la genética del comportamiento, donde ¿qué expresamos ahí? Bueno, que sí tiene que ver que hay una relación grande entre la genética y el comportamiento del ser humano. No existe ningún rasgo 100% heredable. Es decir, se heredan rasgos de donde descendemos, pero no es al 100%. Hay cambios, porque si no, pues los padres y los hijos fuéramos iguales. Aunque las estimaciones de heredabilidad son significativamente mayores que 0%, también son significativamente menores que 100%. Los porcentajes de heredabilidad son importantes, generalmente de entre un 30 y un 50%, pero muy lejos del 100%. Es decir, si te das cuenta, queda por debajo del 50% por lo general. 3. La heredabilidad es causada por el efecto pequeño de muchos genes. Es decir, ese efecto pequeño, hasta un 30 o un 50% de cada gen, pues genera la heredabilidad con esos pequeños efectos de muchos genes. Veamos que los estudios científicos demuestran que son muchos los genes que afectan a rasgos complejos, como ocurre con el comportamiento. Si solo unos pocos genes generan o fueran responsables de la heredabilidad de un rasgo, pues las líneas seleccionadas se separarían después de algunas generaciones y no divergirían más en las siguientes generaciones. Es decir, que a medida que pasan las generaciones debía de irse extinguiendo esa heredabilidad y no es así. Luego, cuarto, ¿a qué otra conclusión se ha llegado en los experimentos? Pues que la heredabilidad de la inteligencia aumenta a lo largo del desarrollo de la persona. En numerosas investigaciones se ha comprobado que la heredabilidad de la inteligencia de forma consistente durante más de 3 décadas aumenta linealmente a lo largo de la vida. Un hallazgo realizado en análisis longitudinales y transversales, así como en estudios de adopción y gemelos, es algo de lo que nos lleva a esta conclusión. Y quinto, la mayoría de los efectos del ambiente no son comparativos por niños que crecen en la misma familia. Veamos que esos efectos donde están en un mismo ambiente y sin embargo no son comparativos por esos niños que viven juntos. Aunque a priori podría parecer que crecer en la misma familia hace que los hermanos sean psicológicamente similares, lo cierto es que en la mayoría de las dimensiones del comportamiento y en el desarrollo de trastornos psicológicos es la genética la responsable de la similitud entre hermanos.
Aunque los efectos ambientales pueden tener una influencia importante, estos no desencadenan que los hermanos que crecen en la misma familia sean parecidos en sus rasgos comportamentales. Como conclusión de esta parte del tema que hemos visto. Entonces, aquí les dejo unos videos importantes que han de ver para complementar el conocimiento de lo que hemos visto en este video. Les deseo lo mejor y nos vemos en un próximo tema acerca de la genética del comportamiento.